Estrellas supermasivas. Después de que las capas exteriores de una estrella de tamaño mayor a las 5 masas solares se expanden hasta formar una supergigante roja, la estrella se enfría y su núcleo comienza a ceder ante la gravedad y se contrae. Conforme se contrae, su temperatura y densidad se incrementan y una nueva serie de reacciones nucleares comienzan a ocurrir. Estas reacciones fusionan nuevos elementos progresivamente más pesados y detienen temporalmente el colapso del núcleo. Eventualmente, conforme la estrella progresa en su fusión a través de elementos más pesados de la tabla periódica, el silicio se fusiona en hierro 56. Hasta este momento, la estrella ha sido sostenida por estas reacciones de fusión que liberan energía. Pero la fusión del hierro en elementos más pesados no libera energía como las anteriores, sino que la absorbe. Cuando esto ocurre, el flujo de energía hacia afuera de la estrella cesa de golpe y no queda nada que contrarreste la enorme fuerza de la gravedad. En ese momento, el núcleo se colapsa casi instantáneamente. Todavía no entendemos con claridad lo que ocurre a continuación, pero sin importar lo que sea, puede causar una tremenda explosión supernova en una fracción de segundo, expulsando cantidades inmensas de neutrinos. Esta enorme expulsión de neutrinos inicia una onda de choque que aplasta desde el interior contra sí mismo a mucho del material acumulado en la estrella, los llamados elementos semilla, que incluyen al hierro y a todos los elementos más ligeros. La fusión de estos elementos absorbe cantidades inmensas de energía, aun si se las compara con las liberadas por la fusión de los elementos más ligeros. Pero en una explosión supernova, las energías liberadas sobran para cubrir esta absorción. Durante estos procesos de fusión, se crea todo el espectro de elementos más pesados que el hierro, incluyendo todos los metales preciosos, como el oro o el platino, y todos los elementos radioactivos, como el uranio. Si no existieran las supernovas, no existiría ningún elemento más pesado que el hierro. La onda de choque y los chorros de neutrinos continúan empujando estos nuevos elementos sólidos lejos de la estrella moribunda y hacia el espacio interestelar. Después, en su viaje por el espacio, el material proveniente de la supernova puede colisionar con otros desechos cósmicos, contribuyendo a veces a la formación de nuevas estrellas, planetas o lunas, o sirviendo como materia prima para una vasta variedad de seres vivos. Estamos en el 5º Congreso Internacional Médico Práctico en Estética Médica, Nutrición y Antienvejecimiento. Desde aquí, a Ciencia Cierta, el programa de divulgación científica les da la más cordial bienvenida. Está con nosotros la doctora Dirdi Nariño, colombiana de origen, y ella está dando una ponencia aquí en el Congreso acerca del hipogonadismo masculino, de la obesidad y el envejecimiento. Hay una disminución en total del 50% de pacientes desde los 20 años hasta los 80 años. Y a mayor edad, mayor cantidad de hormona sexual ligadora de testosterona, de hormonas sexuales, y menor testosterona libre. Y hay formas de disminuir esa hormona transportadora, esa proteína transportadora. A mayor edad también menos dihidrotestosterona, que sabemos que es la hormona activa, más riesgo cardiovascular, desde luego se ha comprobado, menos inmunoprotección, que es una de las virtudes de la testosterona,
Y sabemos que la hidrotestosterona también se produce en la piel, en el cerebro y en las suprarrenales. Por eso es importante cuidarse en todas partes. No solamente comiendo bien, sino durmiendo bien, haciendo fotoprotección, que es una de las conductas antienvejecimiento por excelencia. Entonces hay que hacer un cuidado integral. ¿Cómo vamos a diagnosticar todo esto después de ver esta fisiología? Entonces hay un síndrome después de muchas investigaciones que se han hecho en diferentes países del mundo, en Europa, en los Estados Unidos. Hay una condición que se llama el ADAM, que si ustedes leen en muchos buscadores en internet, en múltiples publicaciones endocrinológicas, van a encontrar el Androgen Deficiency in the Adult Male, que es el ADAM, que básicamente es una condición de hipogonadismo, que ya sabemos que es una disfunción gonadal, donde hay características tanto bioquímicas como características clínicas, y no está necesariamente relacionada con la edad, así que no podemos decir que eso es un asunto de viejitos. Les llega consultando a su consulta de estética un paciente de 40 años, 45, 50 años, y podemos pensar en eso perfectamente. Entonces, hay que considerar que fisiológicamente después de los 40 años disminuye testosterona, disminuye el tamaño de la hipófisis y disminuye la cantidad de células de Leydig a nivel testicular. Ok, entonces, ¿cómo se diagnostica? Hay una disminución cuantitativa de la testosterona y hay signos y síntomas asociados tanto sexuales como generales. ¿Cuáles son los síntomas sexuales que puede referir el paciente? El paciente nos puede referir disminución de la libido, nos puede referir disfunción eréctil, nos puede referir dificultad en lograr el orgasmo o disminución en la intensidad de los orgasmos, y nos puede referir disminución en la sensibilidad peneana también. ¿Y cuáles son los síntomas y signos generales fuera de los sexuales asociados? Disminución de la energía y vitalidad, se siente cansado el paciente, cansancio inexplicable. Puede tener síntomas también psíquicos asociados, fatiga, depresión, mal humor. No es el viejito chocho, no, ya me llegó la andropausia, ya no se lo soporta nadie en la casa, la mujer está que lo bota, los hijos que lo echan. Alteraciones de las funciones cognitivas, atención, memoria, concentración, ya no tiene la misma productividad mental, todo se le olvida, bota las cosas que pueden pasar desapercibidas o que puede considerar normales. Disminución de la masa y fuerza muscular, ya no es como le gusta, musculosito, músculos tensos, hace ejercicio y como que no le rinde lo mismo. Disminución de la densidad ósea, entonces tuve una fractura fácil, me caí, ya no es lo mismo, o en algún seguimiento radiológico para cualquier otra cosa, de pronto penia en las vértebras o penia en cualquier otro lugar, o porosis, osteoporosis. Aumento de la masa grasa, entonces esto puede ser un motivo de consulta. Quiero bajar el gordito, no la llantica. Puede ser el principal motivo de consulta. Quiero que me haga mesoterapia, quiero que me haga una lipo, quiero que me haga... Hay que tener cuidado con eso. O visceral, porque podemos tener un paciente con hígado graso simplemente, lípidos aumentados. En la investigación, transaminasas altas y de pronto hígado graso, y eso puede ser una de las causas para profundizar en la investigación. Anemia e insomnio. No debe haber un número determinado de estos síntomas generales, puede haber uno, o dos o todos, y pueden tener relevancia para hacer un diagnóstico. Entonces, todas estas asociaciones que están al final de esta lista, la International Society para el Estudio del Envejecimiento Masculino, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la Asociación Internacional de Andrología y la Asociación Europea de Urología avalan el diagnóstico del ADAM como se los acabo de contar. Entonces, resumiendo, el diagnóstico es una alteración bioquímica, alteración sintomática sexual, alteración sintomática general sin un número mínimo de síntomas requeridos, y considerar que puede ocurrir a cualquier edad, como en la foto, cualquier persona la puede tener en el sexo masculino, recordando que hay hipogonadismos producidos por enfermedades hipotalámicas, es decir, secundarios, e hipogonadismos que pueden ocurrir por enfermedades constitucionales.
Diagnóstico bioquímico. La medición usualmente la podemos hacer de todas estas hormonas: testosterona total, testosterona libre, dihidrotestosterona, la sexual hormone binding globulin, LH, FSH. No nos compliquemos la vida porque, bueno, no somos endocrinólogos internistas, los que estén acá pues saben más que yo del asunto. Pero entonces, ¿qué podemos medir? Podemos medir testosterona total, podemos medir sexual hormone binding globulin, que son esta y esta, ¿ok? Los rangos de laboratorio se los escribí ahí según como su laboratorio de confianza se los informe, que puede ser la testosterona total de 12 a 35 nanomoles por litro, o de 350 a 850 nanogramos por decilitro. Aquí están las conversiones. En testosterona libre, en sexual hormone binding globulin, de 30 a 70 nanomoles por litro. Esa es la unidad que se maneja, y ya les explico por qué les digo solamente esas dos. Pero para ser menos complicados, ustedes pueden pedir testosterona libre, cuyas unidades son 174,900 picomoles por litro o 60 a 132 picogramos por mililitro. En la literatura ustedes van a encontrar, y también para ser como menos complicados aún, y les pongo en negrito: paciente con testosterona total menor a 2 es un paciente que ya tiene un serísimo problema y tal vez requiere remisión a urologo para mirar ya algo muchísimo más complicado. Y paciente con testosterona libre definitivamente menor a 60 también es un paciente con un franco hipogonadismo, ¿ok? En cifras absolutas. Entonces ahí tal vez no nos quedamos con el paciente, sino lo remitimos porque la cosa ya está como grave. Pero si tenemos límites inferiores muy cercanos, pues podemos hacer otras cositas adicionales que ya vamos a ver. Cuando hacemos medición solo de testosterona total y de sexual hormone binding globulin, ya les digo cómo se hace el diagnóstico. Ustedes lo pueden hacer en una tablita por internet súper fácil, que es esta. Esta es la ecuación es una tabla derivada de la ecuación de Vermeulen, donde se hace el cálculo de la testosterona libre. Entonces aquí se saca la testosterona libre calculada. Es una tabla para determinar la testosterona libre calculada a partir de la testosterona total y la globulina ligadora de las hormonas sexuales. Entonces, a este lado tenemos testosterona total y a este lado sexual hormone binding globulin. Entonces, la hormona sexual empieza de arriba poquito y abajo mucho. Y a este lado tenemos la testosterona total, abajo poquito, arriba mucho. Entonces ustedes simplemente, ¿qué hacen? Ubican el punto del valor de testosterona total y ubican el punto del valor de la hormona sexual ligadora la hormona ligadora de la proteína ligadora de hormonas sexuales, y aquí tienen la curva ya trazada de la testosterona libre calculada. Simplemente ustedes unen los puntos. Si tienen por acá el valor de la testosterona total y por aquí el valor de la sexual hormone binding globulin, unen los punticos y les dará el valor de la testosterona libre calculada. Unen los puntos, entonces aquí están las flechitas de los valores normales, y la gráfica también trae en el pie de página el valor de la testosterona total normal, testosterona libre calculada y sexual hormone binding globulin. De todas maneras, en internet, si ustedes ponen ecuación de Vermeulen, los buscadores ya traen meter los datos y les da el valor de la testosterona libre calculada, ¿ok? Entonces es súper sencillo. Si meten en Google, ahí sale calculadora de testosterona libre, meten los datos y les da su valor que tiene el paciente, ¿ok? Ahí está de todas maneras la referencia, que es un estudio del Journal Clinic de Endocrinología y Metabolismo. Ecuación de Vermeulen se busca. Perfecto. Ok. Hay otra forma de complementar el diagnóstico de estos pacientes, que son con los cuestionarios de evaluación psicológica, vegetativa y sexual, porque recordemos que el hipogonadismo afecta también mentalmente a los pacientes. Entonces hay otros cuestionarios, como son los cuestionarios de ADAM. Esto no lo vamos a hacer en consulta de medicina estética, obviamente, yo se los doy como información. Cuestionarios de ADAM, cuestionarios de la Massachusetts Aging Male Study y cuestionario del Aging Male Symptoms, que es el del ANS. Son cuestionarios que tienen varias preguntas que evalúan el estado
mental del paciente. El más aceptado es el del ADAM, que tiene un 88% de sensibilidad y un 89% de especificidad. Por si acaso ustedes ven y lo encuentran en la literatura, sepan de qué estamos hablando. Ok, entonces aquí tenemos la consulta del día a día, paciente gordito que llega porque quiere bajar de peso, eso es pan de todos los días. Entonces, mayores motivos de consulta en medicina general, medicina interna, medicina estética, paciente gordito. ¿Qué vemos? Paciente con sobrepeso o paciente con obesidad, pacientes con dismetabolias, síndrome metabólico, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Entonces, en esa consulta, levante la mano quien investiga hipogonadismo. Exactamente. Una doctora, felicitaciones, excelente. ¿No más? Bueno, felicitaciones por la doctora. Entonces, usualmente, ¿qué vemos en este paciente? Pues los doctores que hacen medicina interna, que hacen endocrino, que hacen medicina general, probablemente investigarán hipogonadismo. Los demás doctores, si hacen medicina estética, algo investigarán, pero irán directo a la aguja o al lipo, probablemente. Entonces, recordemos que obesidad, síndrome metabólico van de la mano y que detrás de eso van un montón de alteraciones hormonales. Entonces, repasemos un poquitín qué es síndrome metabólico. Síndrome metabólico tiene estas características para hacer diagnóstico, y es una característica porque eso es una enfermedad que va de la mano con riesgo cardiovascular y de ahí para adelante cualquier cantidad de complicaciones. Síndrome metabólico se caracteriza por obesidad abdominal, con un perímetro para la población hispanoamericana de más de 90 centímetros para los señores, lo cual implica que más de ahí tiene grasa visceral el paciente siempre, y si hay grasa visceral tenemos disfunción orgánica, hígado, páncreas, arteriosclerosis y de ahí para adelante, más de 80 para nosotras las mujeres. Hipertrigliceridemia, sabemos que más de 150 miligramos por decilitro, HDL bajo, menos de 40 miligramos por decilitro para los señores. Hipertensión, según lo que ustedes revisen, pero en general más de 130, 85. Prehipertensión, más de 120, 85. Y glicemia alterada en el ayuno. Glicemia alterada en el ayuno sabemos que es desde 100, ¿no? Diabetes, más de 126, según la Asociación Americana de Diabetes. La Latinoamericana de Diabetes dice lo mismo. Glicemia alterada en el ayuno desde 100 y diabetes desde 126. Entonces tenemos que ser muy pilos. Me llegó con 105, no es haga dietica. ¿Cuál dietica? Hay que ser exhaustivos en el seguimiento de ese paciente, dieta y ejercicio, porque de 105 a 126 tenemos 2 meses de diferencia en un paciente que come muchas cositas de carbohidratos todo el tiempo. Entonces este es el paciente del día a día. Ok, entonces ese paciente llega consultando porque se quiere ver así, ¿no? Se quiere ver así, entonces ¿qué vamos? Vamos a la lipo, vamos a la meso, vamos al lifting, vamos a los implantes de pectorales, vamos a un montón de cosas. ¿O me equivoco, mis doctores? ¿Cierto? Exactamente. Pero detrás de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que medirle el peso, hacerle un índice de masa corporal, hacerle medición de pliegues para saber su cantidad de grasa definitiva, tenemos que hacerle una antropometría completa, determinar el riesgo cardiovascular de este paciente, tenemos que hacerle un Framingham definitivamente. Tenemos que mirar su riesgo de trombogénesis, hacerle lípidos, mirar si necesita hacer una microalbuminuria, una PCR ultrasensible para mirar la minucia de su riesgo cardiovascular. Si tiene este paciente de pronto más de 50 años o de 40 y pico, según el paciente, hacerle un PSA, un PSA de orina, una eco de próstata, si tiene su testosterona alto, su PSA alterado, un hemograma, una GGT. Ya les digo porque voy a ese punto, porque los pacientes que necesitan terapia de reemplazo hormonal con testosterona, uno de los efectos secundarios de la testosterona es alterar el hemograma, alterar las transaminasas, hacer hemoconcentración. Hay que mirar si tiene síndrome metabólico, insulinas, cuánta resistencia a la insulina no vemos. Glucosa pre y poscarga, para el doctor que preguntaba la leptina. La leptina es sumamente importante porque no solo los pacientes se engordan por baja leptina, hay resistencia a la leptina, hay hiperleptinemia como causa de obesidad, y eso está totalmente relacionado
con la resistencia a la insulina. Si le llega una paciente gordita, mis doctores, a la consulta de estética, mídanle leptina y ustedes se van a encontrar con la sorpresa que muchas hacen resistencia a la insulina, resistencia a la leptina. Y nos encontramos que a veces casi todas han tenido antecedentes de ovarios poliquísticos. Y con la sorpresa que si ustedes le dan una metformina, por ejemplo, un glucofaje de acción retardada, glucofaje XR, por ejemplo, se les empieza a bajar de peso, se les controla la leptina y ustedes tienen un tratamiento de estética supremamente exitoso. Se puede medir leptina y cada vez está a mejores precios en los laboratorios. Entonces la leptina es sumamente útil. Ok, valoración por equipo multidisciplinario. Por supuesto, no nos podemos quedar con el paciente solitos. Para nosotros hay que hacerlo ver si se necesita de un urólogo, de un deportólogo, de un endocrino si la cosa se nos sale de las manos, de un nutriólogo si nos hace falta. Por supuesto, si tiene testosterona alterada y si ustedes quieren hacer terapia de reemplazo hormonal, nunca sin interconsulta a un urólogo, por favor. Siempre de la mano con un urólogo. Desde el 5º Congreso Internacional Médico Práctico en Estética Médica, Nutrición y Antienvejecimiento, a Ciencia Cierta, el programa de divulgación científica, se despide de ustedes, invitándoles a que permanezcan con nosotros para continuar informándose acerca de estos temas de investigación científica que cada día están abarcando más de nuestro diario existir.